Hola, mi nombre es Mónica Cornejo, soy pistilemina, gestora cultural, profesional del turismo por más de 30 años y dedicada a la cultura estos últimos años. En este momento nos encontramos en la ex estación de ferrocarriles o antigua estación de trenes. Es un edificio histórico que tiene más de 95 años. Es un edificio patrimonial declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1994. Y también es como para recordar y rememorar un poco la historia y lo que fue el periodo de funcionamiento del tren, estar acá, entre el año 1926 y 1986. Fueron 60 años de historia, de apogeo, de crecimiento, tanto para el tema del tren como para Pistilemu, porque fue la época en que se asentó más que nada el desarrollo económico y social de nuestra comuna, sobre todo lo que es la zona urbana de Pistilemu. Primero comenzó por un tema como oficina de turismo, un centro de turismo que hace 20 años atrás las redes sociales no eran tan potentes como ahora, o sea, prácticamente no había. Y producto de eso, la gran demanda de turistas que llegaba a Pistilemu llegaba sin una reserva previa. No existía un booking, no existía una reserva, por lo tanto la gente llegaba de manera directa. Fue un éxito tener una oficina de turismo que fue muy potente, la más importante de Pistilemu desde el punto de vista de lo que es la gestión, desde el punto de vista de lo que es la acción, más que nada. Fue mucha gente la que ingresó acá. Producto de eso, después las redes sociales comenzaron a tomar fuerza y empezó todo el mundo como a tener como contacto directo con los establecimientos de alojamiento, que era mi fuerte. Y paralelamente yo, cuando arrendé la estación de ferrocarriles en el año 2000 a Ferrocarril del Estado, este edificio era como que tenía la oficina y como que tenía muchos espacios sin darle vida. Ahora, por un tema de esencia mía, de gustos, de vocación, el tema cultural para mí es súper importante, es parte de mi vida y creo que es fundamental tener esa vocación de los que trabajamos en turismo con la cultura. O sea, yo creo que el turismo sin cultura no es turismo completo y la cultura, si no le das un sentido turístico, tampoco. Creo que las dos cosas son súper potentes y por un tema de que yo fui funcionaria municipal hace muchos años atrás, donde también en un municipio distinto, con menos recursos, con menos visión, éramos como súper pocos, éramos como súper Quijote, tratamos de hacer cultura. Ya en lo poco que había, no como ahora, que hay mucho, que el hecho de que ustedes estén acá significa que hay muchas cosas que han avanzado, que Pistilemu ha crecido. Y siempre el bichito de la cultura siempre ha sido como parte de mi vida. Entonces yo comencé como a coleccionar objetos, elementos de patrimonio pistilemino, pero como una colección personal, así como un hobby. Y luego comencé creando una pequeña sala, ¿te fijas? Y en esa sala yo tenía objetos de Pistilemu, empecé a enmarcar fotos antiguas, con mis recursos, por lo tanto era como más lento, qué sé yo, porque tenía que vivir también, pero era muy fanática. Y siempre reflexionaba, yo decía, pero ¿por qué si el Museo de Ciruelo comenzó con una salita de clase tan pequeñita dentro de las dependencias del colegio y fue museo, fue exitoso en los años 90, ¿por qué yo no también puedo mostrar mi oferta cultural, que es una oferta totalmente distinta a la que hay en el Museo de Ciruelo? Porque las dos cosas son diferentes y las dos son tremendamente, desde el punto de vista cultural, importantes, pero son ofertas distintas. Y así con eso empecé como a perder el miedo con el tiempo y decía, no, o sea, ¿cómo voy a mostrar esto? Cuando me di cuenta que la gente empezó como a darse cuenta de que era importante y incluso turistas que llegaban acá a la oficina de turismo y veían esto y me decían, oye, sigue adelante, ya, la próxima vez te voy a traer, no sé, un documento de ferrocarriles porque mi padre fue ferroviario, por ejemplo, o una foto de mi familia porque vacacionó hace 20 años atrás, o 30 o 40 años, cosas así. Y así empecé a armar el museo y a comprar, yo he dado mi vida por esto,
He ido a remates locales, de hoteles antiguos, de casas antiguas de Pichilemu, donde yo sé que como que no hay un poco como de conciencia, o la gente que ha comprado estos establecimientos no les interesa porque sabemos que los van a demoler, y yo voy antes. Siempre ha sido un punto de vista bien legal. Hay un remate público, yo voy. ¿Te fijas? Y tengo elementos de hoteles acá como el Hotel City, el ex Hotel City, que fue un hotel tremendamente importante en Pichilemu, donde actualmente, para los que no conocieron el hotel, es donde funciona el supermercado a cuentas. El Hotel España, ¿ya? Del Hotel Astur, que son casas desde el punto de vista patrimonial tremendamente importantes en Pichilemu. La mayoría hemos conocido así como que fueron hoteles, pero la historia, por ejemplo, de esas casas antiguamente tuvo un valor enorme. Por ejemplo, en el caso del Hotel Astur, casi nadie sabe que fue una casa que perteneció a la Universidad Católica de Chile, que fue una casa de veraneo en los años 20, que luego pasó a distintas familias, hasta que llegó a la familia Romero, a don Enrique Romero, que en el año 1968, el 18 de diciembre del 68, él la transforma en hotel, ¿te fijas? Pero anteriormente eso no era hotel, era una casa. Ahora, ¿por qué tan grande? Porque primero fueron refugios de verano, en este caso fue de la Universidad Católica. En el caso del Hotel España no, el Hotel España siempre fue construido para hotel. En el caso del Hotel City también. Entonces, hay mucha historia, y yo sentí siempre he pensado, estoy muy convencida, que todos los pueblos del mundo y de este país, que les falta tanta cultura, tanta política cultural, tanta conciencia cultural, tienen que tener un museo. Sea grande, sea chico, pero yo creo que esos son temas pendientes que hay que seguir trabajando. Ahora, tanto la parte pública como la parte privada. Y considero que como privada, como particular, como ciudadana, cuando a uno le gustan ciertas cosas y uno, en este caso yo estoy convencida que, en mi caso, yo amo mi Pichilemu, además yo nací acá, le tengo un cariño muy grande, me eduqué acá. Entonces yo pienso que más que hablar, yo creo que hay que hacer cosas. Entonces es como muy típico de nuestra idiosincrasia local. La gente dice, oye, falta esto, falta lo otro, pero no se atreven. Yo me atreví en este tema. Y eso no significa que otros hagan más museos, que ojalá exista un tremendo museo, como se merece esta comuna, en distintas temáticas. Pero más allá del discurso hay que concretar. Y lo que yo hice fue concretar sueños. O sea, no quedarme como en la sensación de que faltaba un museo, pero no hacer nada. No, yo considero que hay que hacerlo y hay que comenzar de a poco. Todos los museos comienzan de a poco. No es como que sea todo así como todo bello, todo lujoso, lleno de luces. No, yo creo que una cosa lleva a la otra. Por experiencias que yo he visto en otras partes de Chile, de lugares que son turísticos por excelencia, he visto experiencias muy similares a la que yo he aplicado acá en Pichilemu, producto de lo mismo, porque he copiado lugares que son súper pequeños, que han estado en el anonimato por mucho tiempo en temas de cultura, y ahora son conocidos porque tienen un museo, porque han rescatado la historia de los lugares, de los personajes, de la gente que ha vivido, y yo creo que aquí hemos tratado de hacer eso. Yo encuentro que no tener un espacio de historia para Pichilemu es una falta de respeto a nuestro pueblo, así de claro. Y en este caso lo hice yo, pero más allá de un tema de ego que no me interesa para nada, yo creo que uno tiene que aportar. Yo soy de las personas que creo que cuando uno estamos vivos, estamos acá, tenemos que demostrar, aportar ahora. O sea, yo no podía quedarme con la sensación de que no hice nada, sino que yo soy súper feliz. Yo siempre lo digo cuando me entrevistan, que soy muy feliz, me felicidad esto. Y creo que aporto a esta comuna con mi falencia, con lo que falta, pero vamos avanzando, pero creo sinceramente que soy un aporte, que este espacio es un aporte, más que yo, porque en el fondo aquí está concretado lo que yo he hecho, lo que he realizado, ¿te fijas? Pero todo basado en antecedentes como súper reales de lo que es Pichilemu. Yo trato de no tener nada que no sea de Pichilemu. O sea, aquí si ustedes ven un objeto, no sé, una silla, una mesa, una teterita, no sé, un mueble, ese mueble tiene historia y es de acá. Y esa es la diferencia del valor agregado que tiene este museo, porque yo podría ir a cualquier casa de antigüedades o de remate así, o cualquier lugar, yo me traigo un velador, no, y aquí yo tengo cosas que comprar que son del Hotel Astur, que fueron del Hotel España, que fueron de la primera ferretería del pueblo. De hecho, las salas que nosotros hemos habilitado en la parte que
que la vamos a recorrer, que es más original, hay hasta la iluminación, nosotros la sacamos de productos que vendió una ferretería en los años 50. ¿Te fijas? Pero que no le dieron el valor porque ahí lo dejaron. Bueno, ahora existe una farmacia, que es la farmacia Salcobrán. ¿Te fijas? Y esa fue la primera ferretería del pueblo, cuando se vendía todo a granel. ¿Te fijas? Todas las cosas eran como diferentes, así como existían los emporios, también existía una ferretería de una manera diferente, y a las que son de ahora, que son muy modernas, y quedaron como elementos como iluminación, como interruptores de luz, y nosotros eso lo hemos puesto acá. ¿Te fijas? ¿Cuál es la idea? De que la gente se palpe de lo que es Pichilemu, de que es nuestro patrimonio, y además que conozcan un poco lo que fue Pichilemu. Bueno, algunas personas más antiguas que en mi caso, que yo y que otras personas como de mi generación dicen que fueron los mejores tiempos. No sé, cada cual ve el mejor tiempo que tuvo Pichilemu, pero yo considero que fue... a pesar de que no he vivido tanto en esa época, pero creo que Pichilemu tuvo su apogeo muy grande, muy importante, y luego tuvo una decadencia y fue producto del tren. Producto de que como dejó de llegar el tren, cuando vino como una baja, ¿no es cierto?, en Pichilemu en los años 80, y luego el surf lo levanta nuevamente como un producto turístico distinto, único, ¿no es cierto? Que si tú miras Pichilemu desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista del desarrollo turístico, más que el desarrollo demográfico, de existir personas, que habían habitantes, que habían pocos, habían muchos, no, es un tema cómo se ha desarrollado el balneario. Primero fue muy importante desde el punto de vista de la historia, fue un lugar exclusivo para la gente aristocrática a principios del siglo XX, de gente que, de mi punto de vista, de lo que he averiguado, es personas que en el fondo hicieron sus negocios de turismo para ellos, pero que beneficiaron en parte a la comuna porque ese legado lo dejaron al territorio. Ahora, el surf es otra parte de la historia. Entonces yo creo que aquí hay como dos épocas en el siglo XX en que Pichilemu es relevante. El tema de lo que todo lo que tiene que ver con Agustín Rossedor y todo su legado, con todo lo que hizo el señor Ortúzar, que también solamente hay gente que lo nombra así como que es la pura calle. No, pues él fue el dueño de Pichilemu en gran parte. Fue el primer personaje que se atreve a hacer un trazado urbano de la comuna y comienza a donar y a vender para hacer espacios tanto públicos como a venderle a privados para transformar lo que es la ciudad de Pichilemu, o en la parte del casco viejo, que se llama antiguo de la ciudad. ¿Te fijas? Y este sector antiguamente se llamaba Población Santa Irene, incluido la zona de Ortúzar. ¿Por qué? Porque la madre de Daniel Ortúzar se llamaba Irene Cuevas Abatía. Y todo ponían, estas familias eran como todo en homenaje a su familia. O sea, una calle, no sé, el nombre de un establecimiento tenía que ver como en homenaje a sus antepasados o a su familia que estaba en el momento con ellos, o de gratitud, por ejemplo. Esas cosas son las que yo he tratado como de rescatar acá, la historia, las vivencias, y en el fondo es que la gente se sienta como orgullosa del pasado de Pichilemu, y de que los que no lo conocen, no siempre ha sido como es ahora. ¿Te fijas? Ha pasado por muchos procesos, es un pueblo tremendamente, yo encuentro que desde el punto de vista geográfico, muy privilegiado, desde el punto de vista de la geografía, del clima y de la historia. Somos un balneario, yo diría que único, por eso tenemos tanta demanda de tanta gente de todo el mundo, y creo que como se ha ido, esa gran demanda ha ido como transformando un poco los cambios en Pichilemu, culturales, sociales, demográficos. Este museo es como un paren, ¿no es cierto? Tratemos de ver la historia. Es como decir, retrocedamos un poco, pero también hubo una etapa de Pichilemu que no fue como es ahora. Ese es como el sentido y el mensaje que yo trato de dar acá, de que aquí, aunque que Pichilemu se está desarrollando, ha crecido mucho estos últimos tiempos, también hay un pedacito de historia y un pedacito de pasado plasmado en lo que ustedes ven acá en este lugar, que tiene que ver precisamente con, yo diría, los tiempos más pichileminos, se puede decir, ¿no es cierto?, más locales, porque todo lo que se gestó acá fue para que la gente de Pichilemu creciera,
formaran su familia, sus emprendimientos, y no olvidar que sin la llegada del tren a esta estación donde estamos en este momento, Pichilemu no hubiese crecido como sector urbano, porque todo se centró antes de la llegada del tren en Ciruelos. Pero desde el momento que llega el tren a Pichilemu, comienza el crecimiento, diríamos, del borde costero de nuestra comuna, y nace esta hotelería que tenemos aquí, ¿no es cierto?, el patrimonio antiguo de la hotelería pichilemina, las primeras residenciales, las pensiones, las familias que trabajan en torno a lo que es la residencial. La historia del tren, como todas las historias del tren en distintas partes del mundo, son interesantes. En el caso de Pichilemu, nosotros tenemos una sala acá que está dedicada específicamente a lo que fue la llegada del tren a Pichilemu, cómo se gestó, porque el tren no llegó de un día para otro, y eso es lo que la gente tiene que saber. El tren no llegó así como hoy, no sé, de aquí a un año vamos a tener tren en Pichilemu. No, pasaron muchos años y el tren se fue construyendo por etapas. Pero primero, para hablar del tema del tren, hay que hablar de la importancia del ferrocarril, lo que significaba el ferrocarril a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en nuestro país, y que el ferrocarril se hizo primero por un tema de lucas económico por privados, por intereses propios. El ferrocarril comienza en el norte, ¿no es cierto?, con el apogeo, ¿no es cierto?, de la minería, del salitre, de la plata, del oro, qué sé yo, y esta gente después, con el tiempo, llega a acuerdos con el gobierno, ¿no es cierto?, como para ceder un poco al Estado de Chile, y que el Estado de Chile se haga cargo del tema del tren. Ahora, en el caso de Pichilemu, primero hay que hablar cómo llegó a San Fernando, porque no olvidar que nuestro tren que llegó a Pichilemu fue un tren que venía desde San Fernando, es decir, era un ramal de no más de 123 kilómetros. Ya, y para llegar acá era toda una odisea, pero antes de esa odisea hay todo un tiempo de historia que también hay que comentarlo, porque la mayoría de la gente, entre paréntesis, comenta que lo pasó bien, que pasó por los túneles, que fue romántico, que se llenó los ojitos de carboncillo, que le pasó esto, que le pasó lo otro. Pero antes de llegar de pasaran esas vivencias, hubo un tema de cómo se construyó el tren, que eso es tremendamente interesante también desde el punto de vista del relato histórico. Y en el caso de Pichilemu y de lo que es el ramal San Fernando-Pichilemu, estamos hablando de 1862, que llegó el tren a San Fernando, y luego en 1870 recién se comienza el inicio del ramal a Pichilemu, construido en 3 etapas. Y desde que llegase de San Fernando a Pichilemu pasaron más de 50 años. Es decir, hubo tren en San Fernando, pero todavía no teníamos el tren nosotros. Entonces, todos los procesos que ha tenido para que llegase el tren a Pichilemu en el año 1926, con todo lo que significó para la época, un país distinto, un país con pocos recursos, un país donde no existía esa cantidad de recursos como tenemos ahora en que generar ingresos para el Estado del país, del Estado de Chile, y que los privados invierten primero, que después el Estado se hace cargo, y que se va construyendo por una geografía tremendamente difícil, porque hay que pensar lo que significaba atravesar todo lo que es el Valle Central, que es el Valle de Colchagua actualmente, y todo lo que es la Cordillera de la Costa, las planicies costeras, todo lo que significó para los que construyeron el tren, los que hicieron la línea, el tiempo, los años, el trabajo, la gente que falleció, la gente que construyó los túneles. O sea, antes de que llegase vivir esa experiencia de decir, yo pasé por el túnel y fue súper lindo, romántico, que es como un relato muy reiterativo acá en nuestro museo, también hay un cuento cómo se construyeron esos túneles, que son verdaderas obras de ingeniería y de sabiduría del hombre. ¿Te fijas? Entonces, en el caso del túnel El Árbol, que tiene toda una odisea muy simpática, pasaron muchos años, de 1900 a 1904, en que recién se vieron las 2 bocas del túnel. Si bien construían por un lado, construían por el otro, pero no se podían ver todavía, ¿no es cierto?, las cavidades que se estaban tratando de abrir. Entonces, esas cosas son únicas, son parte del relato. Antes de decir que se pasó bien, que fue muy lindo haber pasado por bajo el túnel, hay también una historia cómo se construyó, la época en que se hizo, lo difícil que era, los gobiernos
los gobiernos que pasaron, que fueron varios presidentes de Chile que tuvieron que ver con los procesos de tomar decisiones. Unos querían, otros no. Entonces hay todo un cuento que a veces uno dice, sí, tuvimos eso, tuvimos esta parte de la historia, pero ¿cómo se hizo? Yo creo que eso es súper importante recalcarlo, lo difícil. Y por eso da como mucha pena, los que amamos este tema y amamos Pichilemu, ver como que todas estas cosas tan difíciles para construirlas, que se hayan quedado así, botadas. Eso duele, porque el trabajo, el tiempo, la dedicación, quizás muchas veces las precariedades que vivieron las personas, no había lo que hay ahora. Entonces, eso es cuando yo digo a veces también es faltarle el respeto a la historia, al pasado de los pueblos, al pasado en este caso de Pichilemu, y por eso a uno le dan deseos de hacer cosas. O sea, yo considero que los que tenemos la oportunidad y las capacidades de hacer cosas relacionadas con estos temas, que debiésemos ser muchas las personas que nos debiésemos dedicar a esto, tenemos que hacerlo. O sea, no podemos quedarnos así de brazos cruzados. Y en el caso de cómo llega el tren acá, desde donde llega Halcones, ¿no es cierto?, 1900, ¿no es cierto?, 1910, después en 1916, en la Reina Alcalde, y luego pasa a 1926, es decir, de la penúltima estación, hay 10 años que pasan. No es que haya llegado la Reina Alcalde un día X y mañana llega Pichilemu, no, o sea, se tuvo que construir todo ese tramo, el más difícil para llegar a Pichilemu. Y luego recién el 5 de enero de 1926 llega el tren por primera vez a Pichilemu, que eso fue un acontecimiento histórico y social para la época tremendamente interesante y que quedó en, no sé, pues, la memoria de muchas personas que algunas. Bueno, hace poco falleció la última persona que nosotros teníamos testimonio vivo de lo que ella había vivido como cuando tenía 5 años, que es la señora Inés Córdoba Lange, que era hija de un funcionario de ferrocarriles de San Fernando, la cual llegó acá en tren, a Pichilemu, el día 5 de enero. ¿Te fijas? Porque vino con su familia, tuvo ese privilegio, y ella murió de casi 100 años. También ha sido una persona que también aportó en vida mucha historia, mucha fotografía, mucho testimonio fotográfico de lo que vivió, de sus vivencias. Y eso también es un aporte. Y yo creo que esos son como hitos. Y lo otro es el tiempo, el auge de Pichilemu relacionado con el tren, el auge de la cabrita, del coche. O sea, si ahora hay cabritas de 4 ruedas, pero existió la cabrita con 2 ruedas, que fue como el medio de transporte que tenía directa relación con el tren, porque venir a Pichilemu era llegar acá, ¿no es cierto?, en el tren, se bajaban y no habían taxis, no habían taxis, y estaba la cabrita, y esa cabrita trasladaba el cochecito tirado, digamos, por un caballo con 2 ruedas, no el coche como el de ahora, iba a los hoteles, llevaba, ¿no es cierto?, a las pensiones. Y por eso acá en este museo, en la parte exterior, nosotros tenemos una cabrita, que también es un patrimonio, para mí un orgullo tener, era mi sueño tener una propia, así como, oh, por fin la tengo, y representa eso. O sea, yo creo que aquí el paisaje no se puede construir exteriormente si no tengo una cabrita. O sea, yo creo que la estación sería incompleta, porque es parte de la vida de la gente. Y muchos emprendedores cocheros, como se les dice, educaron a sus hijos, a sus familias, llevaron el pan, como se dice, para la casa gracias a la cabrita. Pero esa cabrita llevaba turistas que llegaban del tren. Entonces, todo un cuento. En los primeros vendedores ambulantes, ¿dónde nacen? En el tren. Aquí, producto de la vida social que generaba el tren. Las primeras señoras que vendían el pan amasado, los primeros helados, las primeras bebidas que empezaron a salir, ¿no es cierto?, del restaurante, a vender, ¿no es cierto?, en pequeños coolers al tren. Entonces, todas esas cosas son parte de la vida, de nuestra historia reciente, se puede decir, de fines del siglo XX, que fue interrumpida en el año 1986 por el gobierno de la época, y yo diría que después ya es un tema del Estado. Yo diría que el Estado de Chile no fue lo suficientemente responsable, consciente de lo que significa el tren en el mundo,
y en países desarrollados, que ha sido fundamental para las comunicaciones, para la conexión entre un país y otro. Y no tener acá, y además con este paisaje que tenemos acá, que es maravilloso, tener acá este paisaje es único al lado de un humedal, tener este patrimonio, ver también cómo la municipalidad ahora se está preocupando del lugar. Gracias, 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 porque yo me emociono cuando veo cada avance que hay acá, cada desarrollo que está llegando a este lugar. Y no olvidar, para los que no saben, que este barrio, el Bajo Estación, es uno de los barrios más antiguos de Pichilemu urbano, es del año 1904. O sea, estamos hablando que la ciudad, el pueblo, como se dice, se formó en parte con lo que es la zona de Ortúzar, la zona del Bajo Estación, y también pensar que todo lo que tiene que ver con el barrio Ross, eso fue de forma paralela, que luego la familia Ross decide abrir a la comunidad y entregar ciertas calles y avenidas a la comunidad, pero eso fue un cuento particular de la gran empresa Pichilemu de la familia Ross Edwards, no olvidar. Eso creo que también es importante que la gente lo sepa. Veo el futuro de una manera bastante positiva. Bueno, pienso que este lugar va a tomar, le van a dar, porque yo se le he dado hace mucho tiempo, yo me convencí cuando no era nada. Después del abandono que sufrió esta estación, pienso que este barrio va a ser uno de los más interesantes de Pichilemu. Y de hecho yo estoy muy contenta, como les comentaba, de que ya el municipio estemos poniendo en valor el exterior, ¿no es cierto?, con todo lo que significa la recuperación del humedal, más el complemento de recuperar la imagen de lo que significaba la línea férrea. Y vienen otros temas que ven nosotros, proyectos personales que también van a complementar un poco el paisaje, la imagen de este lugar. Creo que de aquí a un corto y mediano plazo se van a concretar sueños tanto exteriores como del interior de este lugar, y que este espacio va a tomar la importancia que se merece. Yo estoy absolutamente convencida, y que si vienen ahora muchas personas, van a venir muchas más. Se va a multiplicar eso, porque de eso se trata. O sea, se trata de que siempre he estado convencida, yo me he convencido siempre de que la estación no es solamente lo único importante que hay en este lugar. Aquí hay un humedal, hay un entorno histórico tremendamente potente, y hay todo un patrimonio arquitectónico de la casa, de lo que significa acá, y si hay gente que no se ha dado cuenta es porque no ve, de la casa pareada, de la casa del muro continuo, que se llama, que eran las primeras pensiones de Pichilemu. La calle Camilo Enrique, no sé, yo creo que hay que protegerla. Hay casas antiguas, está la residencial Flor de Chile, casas patrimoniales que tuvieron que ver con la hotelería de familia, el alojamiento familiar de Pichilemu. Y eso es patrimonio, eso tiene que ver con todo un complemento para ofrecer y para dar a conocer a la comunidad. Y en eso vamos a trabajar. Y esto que viene acá a futuro del tema del humedal es buenísimo, buenísimo, yo estoy muy contenta. Y que esa oferta tiene que ver también con un complemento con lo que hacemos acá, y no olvidar que eso fue histórico. Ahí se hicieron las noches venecianas, aquí se eligieron reinas, era maravilloso venir a este lugar. O sea, paseaba en bote. Aquí también hay fotografía en el Museo de Botes de gente que paseaba en bote, que tenía sus propios botes, familias que tenían un cierto poder económico dentro del pueblo y tenían su bote. Y los inauguraban cada temporada de verano con champán. Ahí las salidas de verano que tenía la familia, o sea, tenían el bote de paseo, como ahora tú tienes un quitasol, no sé, vos tienes tu sombrilla para ir a la playa, pero las familias tenían su bote, y eso es maravilloso. Así que yo veo solamente cosas positivas para la estación, para este museo y para todos los que estamos involucrados en cierta parte en recuperar este hermoso barrio del Bajo Estación. A ver, lo tuvimos cerrado más de 9 meses, desde el 16 de marzo hasta diciembre, ¿ya? Por razones sanitarias y por una razón personal. Yo soy una paciente oncológica, si bien estoy sana, pero hago todos los resguardos necesarios para poder estar bien, estar sana y tener más vida. Y dentro de eso está el tema de lo que significó la pandemia. Y luego el apoyo del municipio
ha sido fundamental en el tema de capacitación y el tema de, me otorgaron kits sanitarios para poder aplicar los protocolos sanitarios de COVID, de lo que significa esta pandemia. Y eso ha significado tenerlo abierto durante todo el verano, o sea, diciembre, enero y ahora parte de febrero. Nos ha ido muy bien, así que estamos muy contentos y hemos aplicado todos los protocolos sanitarios habidos que existen por norma, así que todo el mundo aquí queda registrado, todos quedan con sus datos. Sabemos dónde alojan, dónde están, si están en una casa particular, si están en un hotel, residencial, cabaña. Así que tenemos todo un trabajo que vamos a después hacerlo como un tema estadístico. Sabemos de qué comunas vienen también, de dónde son, que es importantísimo. Aunque yo he hecho estadísticas durante toda mi vida, pero hubo un tiempo que ya como que me cansé, hace como unos 10 años atrás, y ahora tengo que hacerlas porque tenemos todo registrado. Así que ha sido bueno, a pesar de la pandemia, solamente agradecer, porque gracias a todos estos elementos que el municipio nos ha otorgado, pudimos abrir y podemos trabajar. Así que gracias, gracias, gracias. El museo tiene un funcionamiento de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y por la tarde de 16 a 18 horas. Y el día sábado de 11 a 14 horas. Pero por el tema que estamos en fase 2, cuarentena fin de semana, solamente estamos funcionando de lunes a viernes y obviamente cuando pasemos a fase 3, vamos a volver al funcionamiento normal. Y eso es durante todo el año. Aquí hay tarifas especiales para los adultos mayores y para los estudiantes. Bienvenido. Te voy a mostrar la primera sala. En este momento nos encontramos en la primera sala de la exestación, que tiene patrimonio vivo, se puede decir, el patrimonio actual de Pichilemu, y que originalmente fue la boletería de la exestación o antigua estación de trenes, pero actualmente reúne una serie de elementos patrimoniales que tienen que ver con nuestro patrimonio vivo de Pichilemu, como es el tema de los salineros, la historia del proceso productivo de la sal de mar, de la zona de Barrancas, de Cahuil y la villa, y también tenemos objetos que tienen que ver relación directa con el trabajo de los salineros, originales, donados por ellos. El rincón que digo yo tenemos relacionado con los molinos de agua de la zona de Pañul y de Rodeillo. Ya ambos molinos que son tremendamente importantes desde el punto de vista de patrimonio de la zona rural de Pichilemu. El molino de Pañul del año 1904 de la familia Rosell y el molino de Rodeillo del año 1952 de la familia Muñoz. También tenemos otro rincón dedicado, yo diría, a la oferta de turismo actual de Pichilemu, que tiene que ver con el patrimonio relacionado con el surf. ¿Ya? Una imagen de Ramón Navarro, nuestro gran embajador pichilemino, una persona muy destacada, como todos sabemos, que ha llevado el nombre de Pichilemu a todo el mundo. Un gran deportista, un gran medioambientalista, una persona digna, ¿no es cierto?, de ocupar un espacio en este pequeño museo, Ramón Navarro. También tenemos una colección de fotos antiguas de Pichilemu, del Pichilemu de ayer, donde también mostramos lo que fue a principios del siglo XX a través de imágenes de Pichilemu, de algunos hoteles, edificios históricos, personajes. La segunda sala que tenemos acá es el comedor, ya lo que fue el comedor de la estación, del jefe de estación. Desde esa puerta hacia acá correspondía a la casa del jefe de estación y actualmente está ambientada con distintas temáticas relacionadas con el hogar, con la casa, ¿no es cierto?, con la hotelería, la cocina, lo que significaba la cocina, desde tiempos inmemorables acá en el mundo y en Chile. Hay elementos de hoteles, hay elementos que tienen que ver con la historia de acá de Pichilemu, de algunos hoteles, de algunas casas antiguas. Tenemos la importancia de lo que significó la máquina de coser, el rol que cumplió la mujer, ¿no es cierto?, como jefa de hogar, muchas veces para mantener a su familia, a sus hijos. En la máquina de coser y el rol que cumplieron las madres que tenían sus máquinas de coser en sus hogares para hacerle la ropa a su familia y para
hacer ropa a otras personas, como un tema de generar ingresos. También tenemos acá, por ejemplo, fotografías de Pichilemu de los años 20, de edificios patrimoniales, históricos, que actualmente han tenido mucha alteración desde el punto de vista arquitectónico, han sido modificados. ¿Me explica? Como es el caso, por ejemplo, de acá, de lo que fue el antiguo Hotel Terraza. Tenemos fotografías de lo que es la zona de los chalets que estaban al lado del Hotel Ross, que eran casas particulares de veraneo del año 1900, y artículos, objetos que marcaron, ¿no es cierto?, una época en Pichilemu, en oficinas públicas, en espacios privados, en casas particulares, en hoteles, etc. La cocina del jefe de estación, que está actualmente habilitada en una sala de personajes históricos. ¿Ya? Esto corresponde a lo que fue la cocina comedor de la Casa Jefe de Estación, que funcionó entre 1926 y 1986, donde actualmente tenemos la sala de personajes históricos como Daniel Ortúzar, la señorita Digna Camilo Aguilar, primera profesora de Pichilemu que educó de manera gratuita a generaciones, digamos, pasadas, obviamente, y que hay un colegio actualmente que lleva el nombre de ella en honor a esa bondad y generosidad y capacidad de ella de haber educado y haber entregado su conocimiento a muchas generaciones pasadas para que aprendieran a leer, ¿no es cierto?, y lo que significa ir al colegio, en tiempos que no se iba mucho al colegio. También tenemos acá elementos que dan un poco de testimonio de lo que fue Agustín Rosedwar, personajes que estaban ligados a él, como el doctor Eugenio Díaz Lira, que también vacacionó en su hotel, un médico muy connotado chileno de principios del siglo XX, y fotografías que también muestran un poco lo que fue el Hotel Ross, el Parque Agustín Rosedwar a principios del siglo, que el caso del parque, que fue construido en el año 1904. También tenemos unos pequeños espacios dedicados a la historia e importancia de José María Caro Rodríguez, que fue el primer cardenal de la Iglesia Católica chilena, ¿no es cierto?, nacido en la comuna de Pichilemu, en la localidad de Los Valles, educado hasta muy temprana edad en Ciruelos, ¿no es cierto?, y luego se va a estudiar al Seminario de Santiago y logra ser, con el paso del tiempo, el primer cardenal de la Iglesia Católica chilena. También hay un espacio con la historia de la vida de él, su biografía y todo. Tenemos también un dormitorio que corresponde a lo que fue el dormitorio de la familia que vivían acá como jefe de estación, donde tenemos también un patrimonio relacionado con la niñez, ¿no es cierto?, con los juguetes, los juguetes antiguos, los juguetes de infancia, de otra época, que también es como bien simpático mostrarlo, destacar que el tipo de juguetes que se usaban antiguamente, y hay elementos también que fueron donados por familias y otros comprados para mostrar lo que es una ambientación de una habitación antigua. Fotos antiguas de lo que fue el convento, ¿no es cierto?, el convento de los curas mercedarios de Punta de Lobos, que también cumplieron, ¿no es cierto?, un rol muy importante en lo que es la historia de Punta de Lobos, y que marcaron un hito entre los años, ¿no es cierto?, 40 al 70, que dejaron muchas historias y muchas leyendas, los curas mercedarios, y hay fotografías, ¿no es cierto?, de ese convento hermoso que se fue demolido. Actualmente existen unas cabañas, un complejo turístico, si no me equivoco, que es Conventos de Lobos, que está emplazado sobre lo que fueron los cimientos, ¿no es cierto?, del antiguo convento de los curas mercedarios, ¿ya? También tenemos acá el salón, que es como, este salón es el que estamos estrenando desde el año pasado, desde el Día del Patrimonio, donde tenemos la historia de cómo se gestó el tren a Pichilemu, que es la génesis del ferrocarril en Chile, historia del ramal San Fernando a Pichilemu, ¿no es cierto?, en 12 paneles donde contamos la historia paso a paso, etapa por etapa, desde el año 1862 hasta el año 1986, en distintos paneles, ¿no es cierto?, que vamos mostrando todos los detalles, todo lo que significó y cómo se gestó en la construcción del ferrocarril a Pichilemu. O sea, es decir, hay harto que ver, harto que mostrar, harto que aprender, porque es un lugar histórico y, como lo dije anteriormente,
el 99% del patrimonio que se, digamos, cobija en este lugar tiene que ver con lugares de Pichilemu, que ese es el valor más grande que podría decir yo que hay acá.